Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos. Bueno, nos encontramos en un nuevo episodio. Creo que todos estamos nerviosos, no sé por qué. Sí. Tenemos a una invitada ya conocida, pero también a un nuevo invitado el día de hoy. Primera vez. Sí, que vamos a hablar de un tema que nos tiene bastante emocionadas y que sabemos que es muy, muy amplio. Y bueno, no me extiendo más. Bienvenido, doctor Werner. Ese era el momento esperado para las personas que nos están escuchando, porque nos acabamos de dar cuenta que no lo pronunciábamos bien. Entonces, saber cómo se pronuncia gracias a Sara. Sara, gracias. Siempre. ¿Cómo es, Sara? Bueno que pasa. Werner. ¿Es así, doctor? Así es. La Sara. Perfección. Ajá, así es. Muchas gracias. Gracias, Sara. Con gusto. Sí. Ay, que de hecho, bueno, antes de entrar en el tema que vamos a tocar el día de hoy, que es neurodivergencia, platicábamos con el doctor acerca de los episodios y sabes que en el que tú viniste por primera vez es su favorito. Así que, sí. Me encanta. Así que va a ser una conversación muy amena, sin duda. Y solo duda. Decirte que realmente es así, porque hace mucho tiempo yo lo sabía. Entonces no es por casualidad. Realmente era así el preferido del doctor. Sí. Qué bueno. Ahí me firma la camiseta. Hoy es el momento. Pero gracias por acompañarnos. De verdad que estamos muy, muy contentas con Sandra. Hablábamos de este tema y tenemos tantas dudas y creemos que son de verdad los profesionales indicados. Así que empecemos. ¿Qué te parece, Sandra? Sí, me gustaría que iniciemos por lo básico, la definición. ¿Qué entendemos, doctor, sobre neurodivergencia? Creemos con Sandra, y según lo que habíamos estado leyendo un poquito, pareciera que en estos últimos tiempos se empieza a hacer más recurrente el término, el uso, pero realmente creo que no hay tanta claridad a qué estamos haciendo referencia. Entonces quizás nos gustaría comenzar por eso, que nos ayude a entender un poco, que sea accesible para las personas que nos escuchan, a qué nos referimos cuando hablamos de neurodivergencia. Bueno, como yo soy amigo de las cosas sencillas, vamos a decir que la neurodivergencia solo es otro funcionamiento cerebral. A mi ver, no es ni bueno ni malo, solamente es otro tipo de funcionamiento cerebral. Y la verdad que el tema es bastante importante que lo toquemos porque está bastante más cercano a nosotros de lo que pensamos. Puede ser que le suceda a alguna persona que esté tan cerca como nuestra novia, un buen amigo, mi hijito, ¿sí? Yo mismo. Puede estar muy cerca. Las estadísticas mencionan ahora que 1 de cada 31 nacidos vivos está conviviendo con el diagnóstico, ¿cierto? Eso estamos hablando de estadísticas que vienen de Estados Unidos, pero que de repente pueden extenderse a otras poblaciones. 1 de cada 31. Sí. ¿Qué les parece ese número? Que sin duda es más frecuente de lo que se creía o de lo que las personas podrían pensar. Y algo sobre eso, bueno, alguien me decía, no, es que ahora resulta que todos tienen... Sí, creo que es muy recurrente ese tipo de comentarios. Ahora resulta que todos son autistas, que ahora todos tienen algún trastorno, por decirlo así. Es como que las personas en un colectivo más general tienen esta percepción. Tienen esta idea, pero ¿cómo, por ejemplo, uno puede identificar? Porque nosotros veíamos que esto, por definición, aparte de lo que usted menciona, tiene que ver con el neurodesarrollo. Claro. Entonces, imaginamos que se identifica en la infancia, pero ¿cómo funciona en la edad adulta? Claro, eso es muy importante, porque voy a confesar que aún cuando recibíamos clase en el pregrado, se enseñaban estos tópicos desde la perspectiva de enfermedades del neurodesarrollo, sí. Pero yo no le pondría ni el nombre ni enfermedad, ¿verdad? Y tampoco, porque no creo que haya algo que curar en sí. Y tampoco, pues, podría ponerlo exclusivo del neurodesarrollo, porque vamos, pues, los niños crecen y nos convertimos en adultos, no se los traga la tierra. Entonces, el asunto está
en ir identificando cómo se mira el cuadro desde que va siendo identificado, pues, en el caso de los niños en sus primeros momentos de vida, y también cómo puede verse, identificarse el cuadro ya en el caso de un adulto. Yo creo que de los temas de la neurodivergencia hay dos temas grandes. Uno es el autismo y el otro es el TDAH. Bueno, actualmente ya no llamamos autismo, le decimos TEA, trastorno del espectro autista. Cualquiera de estos dos, pues, para que las personas que nos escuchan sepan que se está llamando a la misma entidad. Y el otro cuadro es el TDAH, que significa trastorno del desorden de atención con hiperactividad. Y pues también tienen identificación en la infancia, pero también se puede ver de otras formas en el adulto, bien si el cuadro es atendido o si no es atendido, porque puede degenerar en muchas cosas. Sí, yo creo, doctor, que lo que usted mencionaba sobre, la ciencia médica, prácticamente empezamos a hablar de un modelo de enfoque médico sobre un trastorno o una enfermedad o algo que hay que de alguna forma curar o corregir. Sí, y es bien interesante porque la bibliografía que tenemos, cuando ya vamos a ser un poquito más exhaustivos, estamos hablando que el término tal cual de neurodiversidad, por ejemplo, empieza a usarse no hace mucho. Es como entender que también esto es un poquito de nuevo. Según lo que yo pude investigar, estamos hablando del 98, que ya se empieza a hablar y que no es un término, para mi sorpresa, y corríjanme, tal cual no es un término que venga de la ciencia como investigación, sino que es más que todo de esta comunidad autista que dice, bueno, es que hay que generar un término para también explicar un poquito la diversidad de lo que significa. Entonces se retoma, obviamente, y qué bueno que lo hemos retomado desde un lado más de la ciencia, pero este paradigma viene de esta población y no tanto de lo que nosotros esperaríamos que fuera del lado médico. Y haciendo esta referencia, no es como una clasificación de un cerebro sano y un cerebro normal y otro no sano y el otro enfermo, sino que es más que todo explicar que responde distinto, actúa de una forma distinta sobre aspectos ya sea del ambiente y algunas especificaciones más concretas que a lo mejor antes, cuando nos vamos a un manual, vamos a encontrar quizás criterios bien específicos y no siempre están esos criterios como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? Sino que es tan distinto, tan diverso que no podemos irnos solamente como por esta área de una clasificación bajo un manual, ¿cierto o no? Ayúdenme, porque yo tengo dudas. No crean que les estoy hablando con certeza, les estoy hablando con dudas. Quisiera comentar algo, y es que a veces vemos la ciencia únicamente en términos más numéricos o experimentales, dentro de un marco estructurado. Sin embargo, la ciencia también puede ser bastante más subjetiva en muchas áreas. Y por eso es que ahorita ha tomado como tanta relevancia todos estos temas de neurodivergencia, porque al final estamos hablando de personas y las personas tienen derecho a hablar por sí mismas. Y ahora que las comunidades están hablando por sí mismas, es que se puede realmente entender qué está pasando dentro de los cerebros de estas personas. Porque de hecho hay muchos estudios que se hicieron de autismo y así, pero ningún autista lo lideró. Entonces, ¿qué puede asegurarme que ese estudio realmente sea científico si no está tomando en consideración a las personas más importantes, que son las mismas personas autistas? Y sabes que justo, porque eso es lo que hace como referencia en esta entender de dónde viene incluso el término, porque justo es la historia, al menos más simple, de decir, bueno, tengo un hijo autista, pero también parece que yo como madre podría ser autista. Entonces, ¿qué hace? Es la comunidad autista, podríamos decir, que pone sobre la mesa este término. No es la comunidad científica como tal, que ahora lo podemos utilizar en contextos clínicos y más científicos, y claro que se le está dando, pero lo comentábamos con Sandra. Ahorita también debemos de entender que hay como una, ya vamos a llamarla así, como una pugna o encuentro de saberes. Hay un saber médico, un enfoque médico que está haciendo investigaciones, pero también está toda esta parte de lo que tú estás diciendo. Es la comunidad que también viene y pone sobre la mesa y decir, ok, yo también tengo voz para opinar sobre esto. Yo también puedo orientar y dar información
sobre esto y no desde la perspectiva de enfermedad, que eso creo yo que también es lo relevante en este punto, que hay que quitarnos un poquito de la mente este paradigma que es estar enfermo, que es algo que hay que cambiar porque hay un déficit enorme y hablar de déficit y de trastorno, cualquiera sabe que es como, bueno, la pregunta sería, ¿y esto se cura? ¿Puedo curarme de ser autista? ¿Puedo curarme de tener TDAH? ¿Puedo curarme de dislexia y todo lo que implica? ¿Qué podemos decir sobre eso, doctor? No, claro, el enfoque ayuda bastante y hace toda la diferencia. Esto le decimos en el mundo de la medicina el furor curandis, ¿sí? El deseo de ganar, curar y solamente ir resolviendo de esa manera en lugar de buscar otras perspectivas para verlo una armonía. Y ahora sí, ¿verdad? Como estábamos mencionando hace un momento, el hecho de poder hacer ya un diálogo entre el mundo clínico, un diálogo entre las personas que conviven con el diagnóstico, ahora sí entendemos por qué es que ahora pues se dice que todo el mundo puede tener más este diagnóstico más frecuente. Claro. Más común. Yo lo que diría no es que ahora todo el mundo tiene un diagnóstico. Yo creo que ahora todos tenemos gafas, todos tenemos anteojos. Entonces ya podemos ver mejor. Se va entendiendo década con década un poco mejor el cuadro y la condición. Y quiero decir, a mi ver, que todavía seguimos en pañales. Hay muchas cosas que entender, pero que en este camino pues seguramente vamos a ir desarrollando. Sí. Incluso solo en el tema de la identificación todavía sigue habiendo mucho sesgo. O sea, de hecho, este sesgo que había antes, por ejemplo, que el autismo era principalmente en hombres, ya sabemos que no es así, pero sigue habiendo pruebas que entre las características solamente están hablando de cómo se ve en un hombre. ¿Y cómo se ve en un hombre? Niño, ¿verdad? Claro. El sesgo es súper importante. Ya ha escuchado usted el término masking en el caso de las mujeres adultas. Claro. Y es de las cosas al final más agotadoras que pueden existir para una persona, ¿verdad? Y bueno, y pasa en niños, pasa en jóvenes y en adultos. Pero explíquenos, porque nosotras necesitamos entender. Y las personas que nos están escuchando también. ¿A qué hace referencia este término? Bueno, Masking. El masking es más que todo una imposición de roles y una imposición del perfil que un hombre puede tener, una mujer puede tener, pero se mira más, a mi ver, por los lados del mundo en el que vivimos, en el caso de las mujeres, ¿verdad? Le dicen cómo debe ser una chica, cómo pararse, cómo lucir, qué papeles desempeñar. Y entre esa lluvia de roles se va perdiendo en realidad la visión de lo más importante, del punto central, el funcionamiento de la propia persona. Y así es como se va ahogando el hecho de reconocer a una persona funcionando con neurodivergencia, pero en medio de una lluvia de roles que no nos permite ver el paisaje. Y yo creo, creo que, aún creo que más allá también del funcionamiento está la identidad de la persona. O sea, de hecho el masking en español le decimos enmascaramiento. Es literalmente ponerse una máscara y esta máscara termina como pegándose a la piel a tal punto que ya no sé qué es lo que yo hacía para ocultar quién soy y no sé quién soy, ¿verdad? Entonces, y al final, de hecho, hay una cosa que a mí bueno, no me encanta que pase, pero me llama mucho la atención, y es que muchas mujeres autistas llegan a su identificación en temporadas sumamente vulnerables. Por ejemplo, la maternidad, la temporada de posparto, o cuando están en una situación sumamente demandante como universitaria, un estudio de posgrado. Emocionalmente. Sí. Desafiante. En situaciones altamente desafiantes, y pues ahí reciben identificación y eso no es casualidad, es que ese enmascaramiento conlleva un precio y ese precio eventualmente pues se tiene que pagar y explota y es cansado, y ahí es cuando muchas llegan a la identificación, que es muy lamentable porque si hubieran tenido su identificación antes, podrían haber hecho cosas para cuidarse mejor. Te habrías evitado cierto sufrimiento. Sí. Claro, pero digamos que el mundo no ha sido justo. Y la historia tampoco en ese sentido, porque todo este tipo de conocimientos que intentamos poner ahora al servicio público, pues no estaban tan disponibles en los tiempos anteriores, y algunas personas
no sabían lo que tenían hasta que entienden algunos de los puntos básicos del diagnóstico y han sentido un alivio al decir, caramba, con razón me sentía así, a ese lugar pertenecía. Y pues... De aquí soy. Sí. Y perdón, doctor, justamente con lo que están diciendo, ¿cuáles serían esos puntos diagnósticos, como usted mencionaba, o estas características que le pueden orientar a la persona? Bueno, sí, por eso es que ahora me hace sentido cómo yo me comportaba, cómo yo interactuaba con mi contexto. Claro, mire. En el caso de el TEA, que es el trastorno del espectro autista, vamos a decir que son dificultades para funcionar o encajar en 5 aspectos. ¿Verdad? Ya estamos hablando de esto tanto en la infancia como en la adultez. A nivel de sensorio, es decir, los 5 sentidos, a veces pueden ser nuestros enemigos, ¿sí? La socialización, pueden haber dificultades en ello. También pueden haber dificultades en el funcionamiento conductual, en el lenguaje y en lo motor. Y cada uno de ellos, pues, vale la pena diversificarse. Sí, por ejemplo, en el caso de lo del sensorio que mencionamos al inicio, puede ser que no tolere al olfato cierto tipo de olores o me parezcan muy, muy ofensivos. También en el caso de la audición, ciertos contextos con demasiada contaminación auditiva pueden hacer hasta colapsar a la persona. Pero también a nivel de tacto, pues algunas telas, algunas texturas se pueden volver intolerables. Una viñeta mal puesta puede ser muy complicado. Y pues también a nivel de lo motor, pues puede haber de repente algunos errores, falta de coordinación, de repente hay una aparente torpeza, sí, pero que en realidad está hablando más del contexto del diagnóstico y no tanto de un déficit, ¿verdad? Sino que simplemente que es otro tipo de funcionamiento, otra coordinación. Y pues eso puede verse en el caso de un niño. Los padres creo que son los que van a hacer el primer diagnóstico y van a identificar que su chico, por ejemplo, no tolera tal ropa o si tiene más apego de repente por las colchitas más suaves, ¿sí? O en el caso del lenguaje, puede ser que el niño tenga algún retraso en adquirirlo, en empezar a hablar o incluso en la forma en la que pronuncia tal o cual fonema. Los ceceos, ¿sí? Puede ser de repente una forma muy tenue, ¿verdad? Pero que indica de que hay una forma diferente de ejecutar el tema del lenguaje. Y luego de esto, pues, ya en el caso de los adultos, pues estas dificultades se pueden resumir en una tarea muy complicada para integrarse, llevando a la persona a un agotamiento, a un aislamiento y a una sensación muy frecuente de no pertenecer a este grupo, no encajar de ninguna manera y una dificultad, pues, como le decía, para socializar, entre otras cosas más. ¿Qué me cuenta, Sarita? ¿Cree que ando cerca o ando lejos? Quizás también, bueno, yo creo que hay que recordar que es un espectro, ¿verdad? O sea, y esas características no limitan a cómo se puede ver, porque de hecho pueden estar exactamente lo opuesto. O sea, una persona que busca muchas texturas o una persona que busca con todo su ser los sonidos y se pega a los parlantes. De hecho, yo tengo unos chicos así que en las fiestas infantiles son los que están ahí pegados contra el parlante, ¿verdad? Sintiendo la vibración con todo su ser. Entonces, sí, yo creo que es recordar que es un espectro y lo importante es jamás invalidar la descripción que recibimos de una familia o la descripción que recibimos de la propia persona. O sea, eso es lo más importante. Porque al final de cuentas, neurodivergencias, sí, ahorita hablamos un montón de autismo, pero neurodivergencias hay un montón. Y pues la verdad es que por eso es que el número también es tan amplio, ¿verdad? Porque no es como, todos son de, no sé, bueno, ahorita sí, uno de 31 sí es autismo, ¿verdad? Pero si viéramos el número de ansiedad, depresión, bipolaridad, ¿sabes y qué? un montón más. Justo lo que estás mencionando me parece altamente relevante porque creo que también muchísimas personas habrá esta historia de haber pasado por muchos procesos psicológicos o muchos procesos psicoterapéuticos
y tratamientos fallidos, tratamientos que a lo mejor no dieron los resultados y la misma sensación de no saber quién soy o que tampoco resultó, pero es que a lo mejor el diagnóstico, no empezamos ni por el diagnóstico, estábamos haciendo otra cosa. Entonces es ir entendiendo también, y me gustó lo que decía el doctor, hay que también creo que ser prudentes porque hay mucha información, pero también un llamado al profesional de formarnos, porque es muy fácil confundir a lo mejor una depresión recurrente y etiquetar por ejemplo, depresivo, pero a lo mejor no. Llego en mi etapa de agotamiento donde el doctor a la consulta, ¿no? Y claro, entonces se camuflajean todos estos síntomas y respuestas emocionales, conductuales, y a la larga la persona sigue sintiéndose de una determinada forma a la cual no le puede dar una explicación por este tipo de también a veces diagnósticos que pueden no estar tan certeros. Y eso me lleva a preguntar, ¿cuál es la evaluación o cuál es el proceso para poder decir esta persona? Y me gustaría clasificarlo en la etapa adulta, porque yo creo que hay muchos adultos que durante mucho tiempo, y cuando somos minuciosos vamos a revisar, hay una historia de no me pude adaptar en este trabajo, no pude adaptarme a lo mejor en este ambiente familiar, no pude, por ejemplo, mantener un estado académico, dejé la universidad, y van arrastrando una serie de eventos que pueden estar en distintas áreas, como tú lo mencionabas, Sara, pero que al final se siente como que algo inconcluso durante toda su vida, ¿no? Pero ¿cómo llegamos a hacer un diagnóstico? Si esa persona quisiera identificar cuáles aspectos más clínicos y cómo se realiza, cuáles son esas métricas que se tienen actualmente. En el caso del diagnóstico general, pues es más que todo en el contexto de la historia, cómo se va desarrollando el cuadro, este tipo de características que hemos mencionado, entre otras más, ¿verdad? Tenemos que verlas, solo por mencionar algunas más. Literalidad del lenguaje, sentimos que a la persona le cuesta entender de repente indirectas, proposiciones, chistes, ¿sí? Luego de eso, rigidez conductual, que son apegados a una rutina diaria o lo mismo para comer todos los días o de repente a una sola manera de ver las cosas. Entonces, vemos todas las características de lo que significa se le quedó viendo Sandra a Jessica, pero con una mirada. Me están diagnosticando en esta mesa. Dios, ya lo revelaste. Andy, editar esto. Ay, perdonen. Continuemos, doctor. Bueno. Entonces tenemos la sospecha, ¿verdad? También la historia familiar es contributoria porque pueden haber... Como esos antecedentes. Claro, como parte de los antecedentes, bien que tengan este tipo de diagnósticos u otro tipo de diagnósticos también, ¿sí? Porque pasa lo que mencionamos hace un ratito, que puede ser simplemente que se le ha dado un diagnóstico diferente a un familiar y en realidad sí era parte de una neurodivergencia. Y luego de eso, en el caso de los niños, es muy conveniente de repente poder pasar algunas herramientas, ¿verdad? A la mano de los pediatras, el MChat, que es una serie de preguntas bastante breves que puede servir como un tamizaje para que el niño pueda realizar después o sus padres den la información necesaria para hacer la prueba ADR y luego la prueba A22. Entonces, estas pruebas, cada una va escalando respecto a la otra sobre la puntualidad o la precisión del diagnóstico y al final pues haciendo una suma de todos los recursos es que se puede identificar en el caso de un niño. De repente también los potenciales auditivos evocados para saber si está escuchando perfectamente del ambiente, entre otras cosas, el electroencefalograma. Luego en el caso de los adultos aplica lo mismo, la historia clínica, la historia familiar y 3 pruebas que pueden ser deseables. El primero, una serie de 10 preguntas, el AQ10. Luego se puede pasar al AQ50, ¿verdad? Que son 50 preguntas en este cuestionario de autismo, de ahí viene el nombre. Y pues finalmente, con mayor precisión, de nuevo la prueba A22. Entonces, es un diagnóstico que no hay prisas para hacerlo, se cuece a fuego lento, ¿verdad? Pero al final, pues no cabe duda entre tantos aspectos que se han tomado en cuenta que sí la persona está funcionando bajo esta situación. Ahora, si el tema que hemos hablado ya es suficientemente amplio, se vuelve un poco más amplio, ¿verdad? Cuando recordamos que también dentro de las neurodivergencias
está el TDAH. Claro. Lo mencionamos al inicio de la conversación, pero es importante que lo tomemos en cuenta porque hace muchos años, cuando yo era joven, se pensaba que estos cuadros eran mutuamente excluyentes. Exacto. Sí, pero ahora conocemos que es justo lo contrario. 4 de 5 casos de TEA pueden cursar con síntomas de TDAH. Entonces, lo más común es que sean cuadros que estén combinados, haciéndonos una ensalada bastante rica. Así que, por ejemplo, en el caso de TDAH, ¿qué cosas podemos tener? Por ejemplo, dificultad para fijar la atención, olvidos frecuentes, procrastinación, desorden en los espacios físicos, también en la manera de poner prioridades en la vida, esa desorganización que en suma hace que el paciente falle en el general de sus cometidos. Y así como hablamos que en la depresión el signo cardinal es la tristeza, o en la ansiedad el signo cardinal es la angustia, para el TDAH el signo cardinal, a mi ver, es fallar. Fallan mucho. Y entonces vienen de repente una lluvia de críticas de las personas que lo rodean. Le dicen, claro, pero si lo tenés todo, ¿cómo es que está fallando? No puedo creer que quien es tan brillante para una cosa no pueda hacer esta otra. O de repente comentarios como, ¿sabes lo que te pasa? Es que sos un haragán. O comentarios de ese estilo que en lugar de hacer reaccionar o aliviar la carga de la persona, hace que la carga sea mayor. Entonces, es muy raro encontrar a un TEA solito, es muy raro encontrar a un TDAH solito. Por lo regular, 4 de cada 5 podemos pensar que vendrían combinados. Y es muy importante que nos informemos de ambos aspectos porque se debe dar atención tanto al uno como al otro y también a la combinación de ambos. O sumarle las altas capacidades, ¿verdad? Que también es un número bastante alto dentro también del autismo. O sea, creo que es el 25% también de autistas pueden entrar dentro de altas capacidades. Entonces, estamos hablando así de números bastante al final altos, de doble, triple excepcionalidad, le llaman, ¿verdad? Cuando hay 2 o más neurodivergencias conviviendo. Qué bonito lo dijiste, pero posible. Qué complicado. Ajá, yo solo posible. pensaba en la complejidad de cómo cada cosa se va sumando y cómo puede dificultar en ocasiones la identificación, pues, para que esta persona pueda, con su distinto funcionamiento, integrarse o estar mejor. Y yo creo también que es bien relevante el mencionar que a veces en los contextos familiares, de amigos, cuando ya somos como muy minuciosos y a veces empezamos, no sé si a ustedes les ha tocado, como esas historias que salen y uno se entera de cosas y dice, entonces aquí hay algo que suelen pasar así. Y hago referencia como cuando hablamos de los antecedentes, ¿no? Escuchamos, no es que tu abuelo era así como eres tú, muy quisquilloso con la comida, por ejemplo, solo te gusta determinadas cosas. Tu abuelo, entonces como que a veces cuando no tenemos o no estamos tan próximos a entender o a este conocimiento, claro, en nuestro día a día, yo siempre lo digo, el ser humano va a buscar simplificarse y no es porque no le preste atención o sea relevante lo que le puede estar pasando a un ser querido. Simplemente dentro de la cotidianidad es muy habitual que tú des por hecho que cosas que ves dentro de tu familia son normales, porque para ti has convivido con ellas durante muchísimo tiempo, Cierto. dando casi como una autorrevelación. En casa siempre he notado como ciertos patrones, pero para mí han sido de toda la vida. Entonces para mí es como, yo siempre así digo, lo ese es hacen un los demás. sesgo. Claro, porque yo sé que no es así. Pero lo que voy es que es muy común que tengamos, cuando ya se nos plantea una situación como hablar autismo, TDAH, y ya se nos explica, podemos tener como este aspecto de decir variables que no son tan evidentes y como no las podemos ver tan evidentes, podemos en automático descartarlas. Les doy un ejemplo. La típica frase, pero si vos socializás, vos no podés ser autista. Es decir, esta idea de hacer algo, pero no podemos entender la función del por qué la persona lo está haciendo. A lo mejor hay un alto desgaste para poder socializar, pero como todo el tiempo para mí ha sido difícil socializar, entonces lo hago y me esfuerzo, pero para la persona es como la variable no es tan evidente. Y la idea de que por ser autista no socializas, ya lo decía, no sé si tú, Sara, o el doctor, pueda que no tiene que ser necesariamente tan evidente lo muchísimo que me cuesta socializar. Puede llegar un punto en el que yo he sabido de alguna manera hacer ciertas conductas
porque es normal para mí hacerlas, aunque me genere un desgaste, pero no logro que sea evidente que a lo mejor sufro con la socialización. Entonces viene este como invalidamiento de nuestros entornos próximos por decir, no, pero es que vos siempre has socializado o tú siempre has sido despistado. Es como que no logramos entender como lo que realmente está detrás. Dilo, expúlsalo, dale. No, que hay, bueno, dentro de toda la percepción de las neurodivergencias también hay modelos, ¿verdad? Pues conocemos los modelos de la discapacidad. No hablaremos de los modelos médicos, etcétera. Claro. Pero hay distintas formas de verlo. Y por un lado, creo que es relevante ver cómo a nivel, por ejemplo, del modelo social en el que las barreras vienen sí de características de la persona, pero también de características del contexto. Al final la persona está pues forzándose a hacer algo que la sociedad le está pues exigiendo a que sea. Eso al final de cuentas es la discapacidad. Hay otro modelo que es muy bonito y es el modelo del reconocimiento y la comunicación. Este modelo es más reciente que el social, bastante más reciente, y pues en este habla principalmente de escuchar las voces en primera persona de las personas para poder reconocerles, etc. Ahora, ¿por qué estaba pensando en todo esto? Y es porque, quieras o no, seguimos viéndolo como algo diferente. Y yo creo que debería llegar un punto así súper utópico en el que la identificación no debería ser necesaria y en la que las personas simplemente van a ser lo que son y ya. Porque al final, de verdad, estamos hablando de formas de ser persona. Y a veces se estudia como si fuera un tema, no sé, fenomenológico, un poco ahí místico, extraño, pero simplemente estamos hablando de personas que son distintas. Hay otro modelo, y también pues es relevante en todo esto que estamos hablando, que es el modelo de diversidad funcional. Muchas personas lo quisieron poner como una forma de sustituir o de mejorar tanto el modelo médico como el modelo social. Sin embargo, terminaron haciendo como, lo voy a decir en nicaragüense, un chacuatol, ¿sí? ¿Y qué pasa? El modelo de diversidad funcional se va fijando en el funcionamiento, pero el funcionamiento es sumamente subjetivo también. De hecho, hay muchos autores que explican cómo a veces se habla de alto funcionamiento, bajo funcionamiento, nivel 1, nivel 2, nivel 3, y esto nada más, pues, en realidad no dice absolutamente nada. O sea, si a mí me llevan un informe, yo además soy terapeuta, si me llevan un informe y me dicen, es autista grado 2, que igual lo voy a tener que evaluar porque no me dijiste absolutamente nada de la persona. Entonces, esta forma de ver el funcionamiento lo que termina haciendo es dando más valor a quien funciona mejor y restando el valor que tiene que una persona que no encaja en la forma en la que socialmente creemos que debe encajar, porque tiene valor. Entonces, también este modelo, en mi perspectiva, es un modelo que se queda sumamente corto porque hay un autor, lo voy a decir parafraseado, pero dice que el grado 1 subestima nuestras necesidades de apoyo y el grado 3 subestima nuestros desafíos. Lo dije al revés. El grado 1 subestima nuestros desafíos y el grado 3 subestima nuestras potencialidades. Y al final, yo creo que tenemos que llegar a un punto en el que describimos a la persona, buscamos ayudarle y no estamos siquiera buscando que funcione. Porque es que simplemente que funcione no tiene sentido. Queremos que sea una persona con identidad completa, propia y con capacidad de decidir, participar, etc. No sé si el doctor estará de acuerdo conmigo, pero sí, yo creo que esta idea del funcionamiento se termina como quedando corta. Sí. Sí. Está esto que se llama el capacitismo, ¿verdad? Que son las formas de prejuicio contra quien tiene otro tipo de funcionamiento y pues en realidad deja fuera el perfil de la persona y desdibuja a la persona. Lo que es un poco preocupante es que esto puede ser algo que se puede vivir no solo desde las instituciones, no solo a nivel interpersonal, sino que hay quienes lo han llegado a internalizar, ¿sí? Se han comido por completo, vamos a decir la mentira de que están funcionando mal. Eso es tan complicado, ¿verdad? Porque siga por esa línea, doctor. Es música para mis oídos. Entra en el contexto, porque luego hay que preguntar también, ¿y el ambiente no está funcionando mal? Porque luego
El problema es la persona o el ambiente que lo rodea, que no puede reconocer cuáles son sus grandes habilidades. Qué sé yo, estoy esperando de repente que el chico salga brillante en ciencias cuando en realidad quien tengo es a un músico. Exacto. ¿Sí? Entonces, somos capaces en el ambiente de reconocer a la persona que tenemos o queremos a la fuerza amoldarla a un esquema riguroso que no respeta la forma de ser de la persona. Ahora, yo sueño la verdad que las palabras de Sarita lleguen a ser una realidad pronta. Yo podría quizás comparar el tema de las divergencias en buen sentido como a algo tan sencillo como ser diestro o ser zurdo. No ando preguntándole a la persona, ¿y usted es zurda, usted es diestra? No ando clasificando a las personas por esta situación. O clasificamos también a las personas si usan o no usan anteojos. No, ¿verdad? O sea, son rasgos que cada uno de nosotros tenemos, pero que no nos detienen al momento de convivir con las personas. Y pues a eso aspiro yo, a que lleguemos, ¿verdad? Sí está bien de repente entender que alguien puede tener tal o cual funcionamiento, pero para adaptarme yo a este tipo de funcionamiento, hacer más cómodo el ambiente para todos, porque al final la armonía no recae solo en el peso de la persona con una divergencia, sino que afortunadamente es un trabajo de todos. Sí, el término que hablábamos de la doble empatía. Si no saben qué es la doble empatía, vayan a escuchar el episodio que tuvimos con Gonzalo, porque no lo voy a explicar ahorita. Así, pero para que de veras para escuchar. No, pero en resumen es que el problema no está en cómo la persona autista o la persona con atención divergente interactúa, sino que está cuando esta persona se choca con una persona que no es neurodivergente y ahí hay como un cortocircuito, ya no funciona, ¿verdad? De hecho, como les decía, hay estudios que muestran que esto pasa, investíguenlo, búsquenlo, porque esa es en realidad la cuestión. Y ahí creo que entra como una pregunta que tenemos que hacernos y es siempre, ¿quién se tiene que adaptar? O sea, ¿quién se tiene que adecuar? ¿El entorno o la persona neurodivergente o ambos? O sea, yo creo que es una pregunta muy genuina que tenemos que hacernos. Válida, es claro. una pregunta genuina y válida que tenemos que hacernos porque de hecho vemos de repente modelos en los que buscan normalizar a la persona autista o a la persona con atención divergente para que encaje dentro de la sociedad y ahí pues sale el enmascaramiento, etcétera. Pero hay otros modelos que únicamente están respondiendo a las características del entorno, pero no a cómo esta otra persona también puede desarrollar ciertas habilidades para poder participar. Entonces, ¿dónde debería estar la atención puesta? Y no tengo una respuesta al 100, pero creo que es válido que nos lo cuestionemos. Bueno, yo tomaré, aunque estas palabras fueron dichas en otro contexto, ¿verdad? El subcomandante Marcos hace un par de décadas lo decía en otro contexto, pero voy a retomar una de sus frases más atribuidas y tal vez responde un poco a eso, Sarita. Él decía, yo soy como soy y tú eres como eres. Construyamos un mundo donde yo pueda ser sin dejar de ser yo, donde tú puedas ser sin dejar de ser tú y donde ni yo ni tú obliguemos al otro a ser como yo o como tú. Claro. Es que, perdón. No, esa frase que hace reflexionar y preguntarse lo que Sara mencionaba, ¿es una cosa o es la otra? Pero es que yo pensaba también que todo esto que hemos conversado parte como de entonces, ¿cuál es el punto de referencia para clasificar que esto es lo cotidiano y esto es lo que debería ser distinto? Porque sí, por ejemplo, con lo que usted mencionaba, que estamos exigiendo a un niño que tenga buenas calificaciones en esta materia y tiene otras habilidades, también partimos de, en este caso, el sistema educativo, que es muy tradicional y que muchas veces hay ciertas características que tiene esta persona que podrían ser potenciadas, pero no, es esto lo que se tiene que seguir y es esto lo que se ha hecho durante 30, 50 años, entonces lo vamos a seguir replicando de esa manera. Entonces, creo que sí debería ser también algo, por supuesto, estructural también, porque son cosas que deben ir cambiando y se deben ir actualizando, considero. Claro, porque las divergencias
no es nuevo, no es que existan hasta ahorita. y tampoco se trata de una serie de rarezas o defectos, sino que también, por otro lado, si queremos darle vuelta a la moneda, hay una serie de bondades y de capacidades que hacen a una persona con un diagnóstico así única e incluso inalcanzable. Hay una historia que me encanta de una de mis chiquitas en clínica, y es que siempre la mamá iba como a las fiestas de sus amiguitos. Yo no sé si lo conté la vez pasada, pero lo voy a volver a contar. Pero que ella siempre iba, la mami iba y decía, ay, no puede hacer esto, no quiere jugar con tal, no le gusta comer esto, ¿cuándo va a poder hacer esto? ¿Verdad? Y como que veía y lo comparaba, más bien como que las fiestas era un momento como de comparación con los otros niños. Y un día a un niño le regalaron en una fiesta de cumpleaños le regalaron una pista de carros. El niño intentó y no lograron armar nada, ni con los pasos que ponía, ni nada. De repente la niña muy calladita empezó y armó la pista de 5 maneras diferentes. Y a mí me encanta porque en ese momento la mamá dijo, ojalá pudieran hacer lo que mi niña sabe hacer. Y es que justamente la capacidad, la participación se puede ver totalmente diferente de una persona a otra. Y a veces le damos demasiado valor a lo que parece normal, cuando realmente ¿quién puede decir que es normal? Ajá. O sea, ¿quién puede decir que es normal? Pero bueno, esa es una historia que a mí me recordó un montón lo que usted estaba diciendo, porque creo que si empezáramos a ver ese potencial y esa mamá pudiera recordar más constantemente eso que su hija sí puede hacer, habría menos frustración en ella y más disfrute incluso en su maternidad. Y bueno, y para las personas, si nos recordáramos a nosotros mismos las cosas que hacemos muy bien, en lugar de estarnos reprochando lo que no podemos hacer, también viviríamos con muchísima más calidad. Sí, de hecho, sabes que me hiciste recordar que yo leía un poquito sobre eso, que decía que cuando las personas se encuentran en ambientes donde se valoran sus capacidades y no se focalizan los déficits, por decirlo así, puedes ver, entre comillas, porque voy a utilizar eso, porque lo que tú dices es cierto, no hay más que todo hablar de sano, normal, en esto es un constructo social que ni existe, ¿me entiendes? Es decir, no podés hacer este punto como constructo normal. Bueno, entonces hablaba de eso, decía, centrarte en sus potencialidades. Las personas con autismo, TDAH, responden y se comportan como cualquier otra persona. Es decir, cuando hay un ambiente social que valora sus potencialidades. Entonces es justo lo que tú dices, ¿no? La calidad que puede experimentar tanto para tú como madre, familia, y también nosotros ir entendiendo. Y creo que la palabra clave es esa, diversidad. A mí me gustaba mucho. Es que no hay un cerebro estándar para todos. O sea, hay muchísimos cerebros. Entonces, y que unos respondamos de una forma ante ciertos estímulos y otros sobre otra forma, no significa que uno sea mejor que el otro. Hay distintas maneras. Entonces es bien importante, porque creo que con este tema, y lo podríamos seguir profundizando porque son tantas cosas, y que creo que, como lo decíamos previo a grabar, ni tan siquiera nos hemos acercado, ¿verdad? Solo es medio introducirnos y medio hablar, porque son tantas cosas y podríamos hablar de las bondades en el sentido de las potencialidades. A mí me gustó mucho que en un contexto clínico una persona me decía, es que puede llegar a ser su mejor versión. No me lo decía a mí, ¿verdad? Aclarando. Me decía referente a otra persona, pero es que entendiendo incluso la persona, lo que tú decías, la identidad, entendiéndose, la persona puede llegar a desarrollar y tener todas estas formas de relacionarse y una manera que realmente se sienta en ese estado, su mejor versión. Es como... es como para lo que naciste, vaya. Tener, no sé, es decir, identificarte con algo. Porque también creo que tenemos que ser muy cuidadosos, porque tampoco lo que tú decías, Sara, me pareció muy relevante. Entonces creo que sí hay muchísima información que no tenemos en este episodio, lamentablemente. Todas las respuestas y todas las líneas. Diga, doctor. Sí, es que sí hay una base neurogenética que está... Sí, la parte biológica. Claro, claro. la parte de la funcionalidad. Claro. Pero sí, eso no es todo, sino que también puede verse incrementado cada una de estos rasgos por los ambientes en los que se vive. Entonces, hay que echar mano en realidad de todo.
y aportar, bueno, yo sé, ¿verdad? Que es un tema sumamente amplio, pero hay que recordar, a ver, cuando hablamos de neurotipo, podemos hablar de neurotípico, es decir, que entre comillas es lo típicamente o la aceptado, mayoría, digamos. o la mayoría que A nivel ¿verdad? estadístico. Sí, a nivel estadístico. que nos escucharán en 100 años y nos dirán. Ojalá. Sí. Está el cerebro neurodivergente, que es este que se sale de esto considerado neurotípico, porque como bien dice el doctor, sí, puede haber diferencias en el tálamo, puede haber diferencias a nivel de amígdala, puede haber diferencias en distintas áreas cerebrales, sí, pero bueno, es un cerebro. Exacto. ¿Verdad? Y luego, de hecho, hay en el Manual del Diseño Universal para el Aprendizaje, en el 2018 se hicieron como unos estudios y se tomaron fotitos. No sé cómo se llaman, ya se me olvidó, pero se hicieron como scans a los cerebros de gemelos. Ujú. Gemelos. Y eran completamente diferentes. Claro. Los cerebros de los gemelos que crecieron con los mismos papás y en los mismos ambientes, pero eran diferentes. Ahora, cuando yo tomo estos dos, se me forma otro grupo más grande y más bonito, y es el que todos deberíamos aceptar, y es la neurodiversidad. Porque neurodiversidad no es lo mismo que neurodivergente. Neurodiversidad es la unión entre lo neurotípico y la neurodivergencia. Es reconocer que incluso entre dos neurotípicos, sus cerebros no son iguales. Y ya eso me debería a mí permitir valorar que realmente la diferencia no es mala. Es simplemente una característica más de la forma en la que los humanos somos. La variabilidad es la regla. Me encanta, eso es cierto, la variabilidad. Sarita, ¿Sí? seguro se está refiriendo a la tomografía por emisión de positrones. Gracias. Pero mire, Yo no soy doctora, pero estudio. pero mire, sí se ha demostrado, ¿verdad? De repente que hay un patrón diferente en la los coloración de las imágenes sobre el uso de la glucosa en el cerebro, sobre los niveles de dopamina que podemos encontrar, que no determinan un diagnóstico, ¿verdad? Pero sí nos ayuda a algo bien importante, ¿verdad? Cuando de repente alguna persona puede decir, es que no querés, es que no lo haces, o sea, Solo de fuerza de voluntad. solo fuerza de voluntad, te hace falta dar más de ti. Y yo he visto chicos, chicas que han estado dando todo de sí, todo y el lo dan doble todo. y más. Y entonces cuando vemos este tipo de evidencia clínica, nosotros ya podemos entender mejor que no es no querer, es que a veces el órgano que está encargado de hacer tal tarea tiene otro funcionamiento. No es solo no querer. Totalmente. No es solo no querer. Sí, me Y encanta. esto deben escucharlo profesores, padres, toda la comunidad. Todos. ¿Verdad? Y de hecho los que más deberían escucharlo son los que deciden no escucharlo. Usualmente los que más hablamos de eso somos los que estamos consumiendo y así, pero en realidad hay que hacer un esfuerzo por mandarle este episodio a otra persona, mandarle las no sé, artículos a otras personas, compartir videos breves, lo que sea, pero quienes lo tienen que escuchar no son necesariamente las personas neurodivergentes o los que trabajan con la neurodivergencia, sino que todos. Sí, y si puedo agregar solo un detallito más, compartir videos, pero más que de expertos en el tema, de personas conviviendo con el diagnóstico. Sí, señor. Y fíjense que hay otra cosa que yo quería hablar y que es, que está relacionada, y es que no solamente podemos pensar en términos de cerebro, que hemos pasado hablando un montón en términos de cerebro, pero en realidad la neurodivergencia también no interfiere, pero impacta. Sí, gracias, yo sabía que era con I. Impacta la forma en la que el cuerpo completo de la persona funciona. Y aquí, bueno, yo vine en teoría en son de usuaria. Sí, yo te he dejado. Perdónenme. Te he dejado. Perdónenme, no me preguntaron nada, así que yo respondo. Así. Pero ahora voy a hablar de mí como usuaria, como paciente. Pero miren, yo siempre les digo, yo no tengo solo un cerebro autista, yo tengo un cuerpo autista. Y lo digo no solamente porque suena bonito y romántico, que suena bonito, pero no se siente bonito siempre. En realidad,
por ejemplo, en mi caso particular, yo tengo endometriosis y adenomiosis, que están relacionadas con autismo, y además con depresión y ansiedad. Tengo depresión, tengo ansiedad. Estoy haciéndome exámenes porque tengo un trastorno del espectro hipermóvil, que muy posiblemente es Ehlers-Danlos, que también se presenta con mucha frecuencia en autismo. Y bueno, un montón de cosas más. Siempre tengo un tinnitus sonándome y un pitido en el oído todo el tiempo. Entonces, tengo dermatitis atópica y así puedo seguir. Yo salí sorteadísima, súper sorteada, pero eso no es casualidad, porque es que nací autista y mi cuerpo nació autista. Y por eso es importante como que lo estudiemos más allá de cómo la persona quizás participa o interactúa, porque tiene que ver con una vivencia de cuerpo completo, una vivencia de contexto completo. Sin palabras. Perfecto. ¿Qué le digo? Sin nada que agregar. No, Sarita, Para que me inviten. Por esto. a mí me trajeron en calidad de clínico. Y di que venía de paciente, imagínense. Pero yo Y también. nosotras extasiadas, Y ¿verdad? pues sí, Pero- es que no, teníamos que dejar de hablar Bueno. porque si lo Es explicaba que justo desde lo de eso se técnico. trata, Sara, que las personas que nos escuchan puedan tener la oportunidad de escucharte. Es Sí. que realmente creo que las veces que has estado con nosotras en este episodio siempre ha sido muy certero, muy necesario lo que tú tienes que decir. Entonces los micrófonos de Ley del Efecto para ti nunca se cierran. Están abiertos Gracias. aquí. Otro día hablaré de mi experiencia como usuaria, quizás. Hoy no fue. Hoy solo estuvo ahí. Yo se lo dejo en corto. Yo soy un orgulloso adulto TDAH. Sí, muy bien, sí, aquí. La verdad que yo tuve mi diagnóstico a los 23 años. Mire que me tardé bastante. Es decir, ahorita tengo 48, más de la mitad de mi vida. Ya llevo conviviendo con el diagnóstico. Me habría encantado saberlo antes, Igual. porque hay muchas cosas, lamentablemente, que no pudieron ser o conseguirse por la tardanza en saber el diagnóstico. Pero al punto de ahora, yo en lo personal, yo amo mi TDAH. ¿ya? Y aunque Sí. no se puede elegir esto al nacer, si a mí me dieran chance de volver a nacer, yo lo volvería a elegir. Totalmente. Y fíjense que esto entra en qué consideramos como salud. Y cuando lo decía Jess, es que es tan cierto. ¿Qué consideramos como salud? Yo un día escribía y ponía, yo quiero estar sana o por lo menos sentirme saludable, por lo menos sentirme sana. ¿Y qué significaba eso para mí? Es que yo todo lo que tengo va a seguir ahí. Ujú. Es que no van a poder hacer absolutamente nada para que nada se vaya. Pero poder vivir con calidad de vida, con esas características, eso es salud para mí. Yo puedo ser saludable aunque siga teniendo mi lista de diagnósticos. Ahora, esto que estamos hablando también es interesante en otro sentido. Tratamos de destripar algunos mitos con la conversación de ahora. Dice la literatura que no podemos aspirar a carreras y que no las podemos terminar. ¿Qué opina usted de eso? Y mírenos a nosotros acá. Ajá. No, y yo creo que es que de nuevo es a qué le damos valor, ¿verdad? ¿A qué le damos valor? Porque no hay que romantizar tampoco. O sea, yo tengo chicos con altos desafíos, muy grandes desafíos. Tengo, bueno, familias de niños desde 4 añitos hasta familias de, yo les digo que ya tienen mi edad, tienen 29 años, son no hablantes y tienen muchos desafíos, pero justamente a qué le vamos a dar valor en esa etapa de la vida. Exacto. ¿Qué va a ser salud en ese punto de la vida, verdad? Y aquí quizás una recomendación, porque sé que este podcast lo escuchan muchas personas que trabajan a nivel clínico. Les recomiendo que lean el CIF, que es la Clasificación Internacional de Funcionalidad y de Salud, Funcionamiento y Discapacidad de la OMS, y se lo recomiendo un montón porque nos ayuda a abrir la perspectiva. Capaz no todos los términos serán amigables, pero sí nos ayuda a abrir la perspectiva de qué en realidad es salud, qué es discapacidad, Ujú. qué es participación, qué son barreras, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí sí dejo la nota como una recomendación de lectura. Sí, pero sin dudar, es importante no romantizar. Ujú. ¿sí?
porque todos tenemos momentos de vida, retos específicos en cada uno de ellos, y sí podemos llegar a no conseguir las metas que nos hemos propuesto, ¿verdad? Pero sí tiene que ver este diálogo, ¿verdad? Una parte de entender cómo funciono yo, otra parte de entender cómo funciona el mundo, y luego el mundo tratando de entender a todos los que estamos en este. Yo recuerdo un caso, le comentaba a Sandra antes de grabar, que era un paciente de unos 40 años. Me decía, aunque algunos clínicos ya lo habían visto, me dijeron no pierde el tiempo con él, ¿sí? Y resulta que voy viendo que tenía grandes habilidades, era una persona no verbal, que tenía grandes habilidades para asignar. Y entonces lo que hicimos fue que empezamos a asignar unas señas que él tenía. Luego yo le enseñé un poquito más de otras de lenguaje de señas salvadoreño, y al final nos entendimos bastante bien. Luego entonces vemos que el problema no siempre es la persona, sino que quienes estamos rodeándolos y lo que estamos dispuestos a hacer para entendernos, convivir en armonía. Total. Bueno, realmente... Qué difícil llegar a este punto, a este momento de cierre, porque yo podría seguir aquí. De verdad que agradecer, Sara, doctor. Ha sido bastante gratificante. Decime licenciada. Porque... Ay, por favor, licenciada, sí, Sara. O maestra. Y a mí, por favor, Werner, para los amigos. Sí. El doctor ya no. Nadie me dice doctor, se los prometo. Yo le digo doctor. A mis pacientes me dicen, mira, Sara, y las mamás lo regañan. Y yo, claro, está bien. Todo el mundo me llama por mi nombre. La confianza. Muchas gracias. Yo he de decir que cuando me enteré que no lo pronunciaba bien, me sentí coartada, entonces ya no podía decirlo. Ahora es el mejor doctor. Sí, mira, tengo que ensayar para lograr llegar a la pronunciación y decir, ahora sí, ya le puedo volver a decir. No, pero por el momento, doctor. No, de verdad que agradecerles por acompañarnos. Creo que ha sido bastante interesante. Me da esa sensación de que podríamos haber tocado y profundizado, pero esperamos que no sea la primera ni la última que nos acompañan de nuevo. Sara ya es la consentida de la casa, definitivamente, pero que podamos seguir hablando, sobre todo comunicando de manera responsable, y que también la familia quizás no tener temor a tratar de entender qué pasa, buscar ayuda, tratar de realmente asistir a lugares donde se pueda dar, como ustedes lo han hecho de una manera simple, explicaciones, y que va a ser un mejor funcionamiento al final para todos. Así que creo que, Sandra. Sí, bueno, me uno al agradecimiento. Yo estuve bien callada, como escuchando y analizando lo que decían. Y sí, es un tema que en lo particular me gusta mucho, y creo que a las personas que lo escuchen también le van a interesar. De hecho, es bien curioso porque el tema en el que estuvo Sara, yo pensé, esto le va a encantar a un familiar mío, y en este pienso otra vez lo mismo. Entonces sí, agradecerles por todo lo que han compartido y por enseñarnos a nosotros también. Bueno, yo agradecerles también a ustedes por la invitación, porque nos da la posibilidad de llegar a muchas más personas. Es un tema que siempre necesita conocerse. Para quienes no han empezado la atención propia con respecto a cualquier tipo de divergencias, siempre hay un momento para empezar, ¿sí? Y que se sientan muy orgullosos cada uno por la persona que son y por toda la lucha que están haciendo, porque en las divergencias no tenemos de repente rivales pequeños, todos son muy grandes. Pero yo soy convencido que entre más asumamos justamente nuestras herramientas, podemos hacer este mundo donde quepan muchos mundos, ¿sí? Y pues de nuevo, pues muchas gracias por la invitación. Si pueden también conocer sobre el tema de nutrición en el tema de las divergencias, es un tema sumamente fundamental. Sí, nuestros cerebros tienen que trabajar muy bien a partir de una buena nutrición. Así que es un tema que también recomiendo que, si están interesados, empiecen a buscarlo cada quien por su lado. Gracias. Bueno, y yo también agradecerles. Me encanta platicar con ustedes. Me encantó conocerlo, doctor. Sí, pero de verdad Decí que venía dispuesta a una pelea. Sí, yo dije que iba a pelear, pero no peleé. Uy, conmigo no se peleen. Sí, no, pero les agradezco un montón, y sobre todo, ¿verdad? Porque están visibilizando las diferencias.
que es algo tan bonito que nos caracteriza, ¿verdad? Así que gracias. Esto fue Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos.